Bueno, buenos días a los que están presentes acá en nuestra aula de informática de la Facultad de Humanidades, en presencial, viéndonos como era antes de la pandemia. Y bienvenidos y gracias por estar presentes también a los que se han conectado a través del enlace y que nos van a escuchar de manera remota. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Liliana Ramírez, soy la directora de esta especialización y realmente es una satisfacción poder dar la bienvenida a los que eligieron esta carrera y dar el agradecimiento a quienes nos acompañan como cuerpo docente de la carrera. Es una instancia muy importante porque después de varios años en la que estuvimos planificando esta segunda corte, finalmente podemos llevarla adelante. Para un grupo importante del departamento y del Instituto de Geografía que conformamos el Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica, estas tecnologías de la información geográfica constituyen un campo de investigación, un campo de aplicación, un campo de estudio muy relevante para todo lo que tengan que ver los estudios, con los estudios territoriales, ¿no? El eje vertebral de estas tecnologías tiene que ver con el análisis espacial de todos los hechos, fenómenos que se suceden en el espacio geográfico, y las tecnologías para nosotros son un recurso fundamental. Su aplicabilidad, su idoneidad, están muy reconocidas, no solamente en el campo de la geografía, que es de donde nosotros venimos, sino también en una multiplicidad de disciplinas que las utilizan como parte de sus labores cotidianas. Así que para nosotros seguir adelante con este espacio de formación es fundamental, especialmente dentro del campo del cual nosotros venimos, que es la geografía y los estudios territoriales. En esta segunda corte, igual que en la primera, precisamente esto se observa por la diversidad de profesionales que han elegido continuar su posgrado en esta línea. Así es que nosotros tenemos el pleno convencimiento de que realmente son recursos que van a proveer más herramientas y más posibilidades de análisis en cada uno de los campos de estudio que los cursantes de esta carrera desarrollan habitualmente. Bueno, para esta primera instancia de la carrera de especialización, hemos elegido o hemos convocado a un colega de la Universidad Nacional de Luján para que nos brinde esta primera conferencia inicial. Luis Humacata es profesor en geografía, es licenciado en geografía y especialista en teledetección y sistemas de información geográfica por la Universidad Nacional de Luján, y luego desarrolló su maestría también en teledetección y sistemas de información geográfica en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, y ahora en la Universidad Nacional del Sur está haciendo el doctorado en geografía. Así es que toda su carrera la ha desarrollado dentro del campo de la geografía, pero con una especialidad muy fuerte en los sistemas de información geográfica y la teledetección. Forma parte del equipo de trabajo y del grupo de estudios del doctor Gustavo Bucay, que es el referente, yo diría, latinoamericano e iberoamericano en sistemas de información geográfica, que lo tenemos presente, así que lo saludamos especialmente. Y en esta segunda corte decidimos que Luis es un profesional y un especialista destacado que realmente nos va a acompañar y nos va a motivar e incentivar en esta primera conferencia para ver de qué van
las tecnologías de la información geográfica en los tiempos presentes. Luis además es director del grupo de estudios de la cuenca del río Luján, razón por la cual hace muy poquitos días recibió un reconocimiento en virtud de los trabajos realizados en ese grupo de estudios, así que aprovechamos para felicitarlo públicamente. Es docente de grado de la Universidad Nacional de Luján y también director de la revista Geografía y Sistemas de Información Geográfica. Bueno, además de dar la conferencia inicial, Luis el año que viene va a ser parte también del plantel docente de esta especialización, así es que estamos muy felices y orgullosos de que puedas acompañarnos ya desde el primer día de la carrera. Luis, te dejo la palabra. Y bueno, te escuchan acá presentes, más o menos 20 estamos, y otros 20 que están conectados, así que tenés un auditorio de alrededor de 40 personas para empezar. Seguramente se irán sumando. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Liliana, por la presentación. Agradecer a toda la comisión académica de la carrera de posgrado de especialización en tecnología de la información geográfica de la Universidad Nacional del Nordeste por convocarme a dar esta conferencia inaugural. Y bueno, a ver, voy a proceder a compartir la presentación. Bien. Bueno, en esta instancia la idea es presentar los aspectos paradigmáticos, conceptuales y metodológicos que están dentro de la geografía y que le dan sustento a las tecnologías de la información geográfica. Principalmente nos vamos a enfocar en los sistemas de información geográfica, que dentro de estas tecnologías es aquella perspectiva que ha adquirido gran relevancia desde hace ya varias décadas. Bueno, en cuanto a la estructura de la presentación, la idea es llegar a una definición de la geografía como ciencia espacial, ¿sí? Dentro desde un punto de vista disciplinar y también dentro de las ciencias sociales. Y luego vamos a definir la geografía como ciencia aplicada, ¿sí? Es decir, que en primera instancia vamos a ver cuáles son cuáles son las posturas paradigmáticas que sustentan la aplicación de los sistemas de información geográfica, cuál es el aporte, ¿sí? de las tecnologías de la información geográfica, los conceptos, ¿sí? que utilizan, y luego vamos a ver algunas cuestiones de la utilidad de la geografía en el ordenamiento territorial, que es justamente uno de los objetivos que tiene esta carrera en la formación de profesionales que reúnan las condiciones para poder llevar a cabo la implementación de este tipo de tecnologías en la gestión o en la planificación del territorio. Bien, desde un punto de vista paradigmático, la geografía como ciencia humana se institucionaliza a fines del siglo XIX como ciencia humana, y en el recorrido de la evolución del pensamiento geográfico desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, se han definido una serie de paradigmas como formas de abordar la realidad, cada uno de los cuales con métodos y objetos de estudio propios, con resultados, ¿sí? o aportes que van a generar esta distinción de distintas formas de hacer geografía. En el primer caso, la geografía regional, una geografía más desde el punto de vista cualitativo, descriptiva, ¿sí? Luego la actualización metodológica a partir de la geografía racionalista a partir de 1930, a mediados, bueno, que se basa en la superposición cartográfica,
Ya a mediados del siglo XX, la geografía cuantitativa, ¿sí? Se produce el surgimiento de esta postura como una revolución, ¿sí? Al generar bases de datos a partir de datos cuantitativos, que lo que busca es la generación de modelos que nos permitan de alguna manera predecir el comportamiento espacial. Luego ya de la década del 60 y 70 surgen otras posturas como la geografía humanista, la geografía crítica, que vienen a centrarse en otros aspectos de la realidad, ¿sí? Y luego de la década de 1990, la evolución del pensamiento geográfico nos indica que se producen ciertas revalorizaciones paradigmáticas en la actualidad, como la geografía, como muchas ciencias sociales, ¿sí? Eh, Tiene presente una gran cantidad de paradigmas que coexisten, ¿sí? Es decir, que ninguno de los paradigmas ha podido desplazar completamente al anterior, de tal manera que en la actualidad la comunidad de geógrafos, ¿sí? Se definen por algunos de estos tipos de paradigmas que son, por ejemplo, la geografía posmoderna, que lo que viene es a revalorizar los aspectos de la geografía crítica principalmente. Por otro lado, la geografía automatizada, que es la que viene a revalorizar los aspectos de la geografía racionalista y cuantitativa, ¿sí? Bueno, nosotros nos vamos a centrar en esta geografía, en la geografía automatizada, que es la geografía que sustenta la aplicación de las tecnologías de la información geográfica. Esta evolución de los distintos paradigmas ha dado tres enfoques, ¿sí? Con tres definiciones de lo que es la geografía. De la definición de orientación ecológica nos indica que la geografía es la ciencia que estudia la relación del hombre con el medio, ¿sí? Acá gran parte de lo que es la geografía regional, ¿sí? Vinculando variables físico-naturales con variables sociales. La definición de orientación corológica como la geografía que estudia, ¿sí? Como aquella ciencia que estudia la diferenciación de áreas sobre la superficie terrestre, en este caso obtenidos a partir de la metodología de superposición cartográfica. Y por otro lado, la definición de orientación sistémica, es decir, la geografía como ciencia que descubre las pautas correspondientes a la distribución espacial, con la finalidad de obtener esos modelos espaciales. Bien, ya centrándonos en cuáles son las posturas paradigmáticas que van a dar sustento a las tecnologías de la información geográfica, nosotros desde el punto de vista sistémico, a partir de la teoría de los sistemas complejos que propone García, podemos decir que desde un punto de vista espacial se considera que la realidad se va a presentar de forma estratificada en diferentes niveles de análisis, ¿sí? Entonces, de esta manera, cada paradigma de la geografía pone su foco de atención en alguno de estos niveles de focalización. Entonces, acá lo que estamos también retomando es la idea de que esta coexistencia de paradigmas en la actualidad se debe también a que cada uno, digamos, se focaliza en alguno de estos niveles, ¿sí? De tal manera que presenta utilidad, ¿sí? Específica en cada uno de estos niveles, como podemos ver en la presentación. Tenemos el nivel focal, que es propio de la geografía, y en este caso estamos indicando, ¿sí? Que ese nivel focal está desarrollado por la geografía automatizada, con la geografía cuantitativa y la geografía racionalista, y por otro lado tenemos un nivel suprafocal, en donde tenemos posturas paradigmáticas como por ejemplo la geografía crítica, que va a analizar los aspectos macroeconómicos, por ejemplo, y por otro lado, en el otro extremo, el nivel infrafocal,
Tenemos a la geografía humanista, que va a trabajar con cuestiones más individuales, de la percepción, del espacio local. Este tipo de enfoques propios de la geografía hace que de alguna manera nuestra ciencia tenga cierta identidad a partir de considerársela como una ciencia social, ¿sí? Es decir, la geografía en un equipo interdisciplinario de varios científicos sociales tiene una identidad que le va a dar esa utilidad, ¿sí? Al generar productos o resultados útiles para un equipo interdisciplinario. Y lo que nosotros estamos sosteniendo es que al mantenerse en ese nivel focal que apunta a la dimensión espacial, que es justamente la identidad de la geografía, siempre en este equipo, en los equipos interdisciplinarios, cuando hagamos este tipo de abordajes, siempre vamos a estar haciendo geografía. Es decir, nuestra ciencia va a estar bien representada, va a haber un criterio demarcatorio de lo que es geografía y de lo que no es geografía. Ahora vamos a ver bien cuáles serían ese criterio demarcatorio. Cuando nosotros trabajamos con sistemas de información geográfica, consideramos que los sistemas de información geográfica están desde un punto de vista computacional, ¿no? Es decir, el desarrollo computacional actualmente es lo que le da esa particularidad a los sistemas de información geográfica. Sabemos que el primer sistema de información geográfica surge en 1964, ¿sí? Y es como la primera aparición de lo que conocemos hoy como sistema de información geográfica. En una conferencia del doctor Bucay en el 2017, justamente en la número 16 de la Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica, en la Universidad de la USAI en Ecuador, señala que lo que nosotros vemos, ¿sí? En las computadoras como sistema de información geográfica es una pequeña parte de lo que hay detrás, ¿sí? Es decir, nosotros vemos los software en la computadora, cómo se hacen los mapas, trabajamos con base de datos, pero detrás de todo ese desarrollo tecnológico con el que ahora estamos trabajando, hay todo un fundamento teórico y metodológico propio de la geografía. No nos olvidemos que si bien los sistemas de información geográfica es una herramienta que nace de la geografía, actualmente está también trabajada desde un punto de vista interdisciplinario. Entonces, rastreando cuál es el primer antecedente de un sistema de información geográfica, es decir, no desde el punto de vista computacional, lo que Bucay llega es a determinar que el primer antecedente se produce con el mapa de Anaximandro de hace 2600 años, ¿sí? Es decir, que lejos de ser algo que tiene más de 60 años, la tecnología SIG del ámbito computacional, estamos trabajando con conceptos, ¿sí? Y metodologías que ya se conocen desde hace muchos años. Es decir, los geógrafos ya veníamos trabajando con todas estas teorías y metodologías que ahora han logrado ingresar a las computadoras, ¿sí? Bien. Bueno, también lo que menciona es, por ejemplo, el uso de coordenadas geográficas en los mapas de Eratóstenes, el sistema de proyección cónica con Ptolomeo, bueno, el mapa de Anaximandro elaborado con geometrías de puntos, líneas y áreas. Ahí hablamos, por ejemplo, también del modelo vectorial de los sistemas de información geográfica. Es decir, que esta tecnología tiene ya varios antecedentes de muchos años. Centrándonos en los sistemas de información geográfica, podríamos llegar a una breve definición ya más con respecto a su automatización, ¿no? A partir de la computación. Entonces, hay 4 formas de ver a un SIG y que tienen que ver con el entorno de trabajo, cuando hablamos que está basado en la computación para el manejo de datos espaciales, en el contenido, cuando decimos que es un sistema que se apoya en una base de datos georreferenciada,
y principalmente la forma de ver desde el punto de vista funcional, como un sistema que permite la obtención, el almacenamiento, el tratamiento y el reporte de datos espaciales. Esta es como la definición más difundida de los sistemas de información geográfica por la utilidad que presenta, ¿no? Es decir, ¿para qué utilizamos un sistema de información geográfica? ¿Cuál es esa función que cumple un sistema de información geográfica? Y por último, pero no menos importante, es el propósito, ¿sí? Y estamos diciendo que los sistemas de información geográfica y en su conjunto las tecnologías de información geográfica son un sistema de apoyo a la toma de decisiones en materia territorial. De esta manera, entonces, la finalidad de un SIG es combinar las bases de datos gráficas, que la podemos ver en forma de cartografía digital, con las bases de datos alfanuméricas. Estas bases de datos alfanuméricas van a contener atributos que pueden ser textuales y numéricos, y que están medidos en cada unidad espacial, que se representan en un sistema de coordenadas geográficas, y a partir de lo cual se permite generar información significativa a través del análisis espacial. Hay dos tipos de modelos de sistema de información geográfica, el modelo raster y el modelo vectorial. El modelo vectorial trabaja con las geometrías de puntos, líneas y áreas, y trabaja con bases de datos relacionadas. Ustedes pueden ver en la imagen, por un lado la cartografía digital, y por otro al lado van a tener la tabla de atributos que está asociada a esa cartografía. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, el modelo raster, que trabaja con una cuadrícula, cuya unidad mínima de información espacial es el píxel o la celda, ¿sí? Y también pueden ver ahí los distintos tipos de unidades espaciales que pueden ser puntuales, lineales o variables, ¿sí? Bueno, de alguna manera esto es, cuando nosotros hablamos de sistema de información geográfica, estamos haciendo referencia a estas bases de datos. El modelo vectorial va a presentar cierta utilidad para lo que es el análisis de variables cuantitativas, por eso el sustento mayor se lo da la geografía cuantitativa, y por otro lado el modelo raster va a presentar aptitud para los procedimientos de superposición cartográfica, ¿sí? En ese sentido, podemos decir que la geografía racionalista es la que le va a dar sustento a este tipo de aplicaciones. Bien, ahora vayamos a enfocarnos en esto que yo le mencionaba de los criterios demarcatorios de qué es o no es geografía, cuando nosotros tratamos de ingresar a un equipo interdisciplinario, o cuando distintos profesionales de las ciencias sociales o de las ciencias en general utilizan, ¿sí?, los sistemas de información geográfica o en su mayor, o en el mayor caso, las tecnologías de la información geográfica. Y eso se hace a partir de considerar los conceptos fundamentales del análisis espacial, que son los conceptos que están en el núcleo duro de la geografía, ¿sí? Estos conceptos son los que le van a dar la identidad a nuestra ciencia, desde el punto de vista espacial, ¿sí? Bien, tenemos el concepto de localización, el concepto de distribución espacial, asociación espacial, interacción espacial y evolución espacial. Cuando nosotros trabajamos con tecnologías de la información geográfica, ¿sí?, vamos a estar trabajando con algunos de estos conceptos, y también podemos llegar a la combinación de dos o varios conceptos de modo de generar un resultado más completo. En el caso de la localización, considera que todas las entidades geográficas, bueno, junto a sus atributos, tienen una ubicación específica en el espacio geográfico. ¿Sí? Acá hablamos del sitio y la posición. Si consideramos a esta ubicación desde el punto de vista del espacio absoluto, podemos decir que corresponde a un sitio fijo. Lo que podemos ver ahí, por ejemplo, en este mapa, son en forma de puntos las localidades de la localización de las áreas urbanas o localidades del partido de San Andrés de Giles, ¿sí? Desde el espacio relativo, la ubicación se vincula a la posición específica y cambiante de respecto de otros sitios. En este caso también hablamos de lo que es el vínculo a partir de relaciones funcionales. Esta distribución de
de los puntos y su localización nos permite, por ejemplo, llegar a la definición de regiones a partir de polígonos de Voronoi, de tal manera que logramos una delimitación de ese municipio, considerando la localización de cada una de esas localidades, ¿sí? Que van a formar parte, que forman parte del área urbana del municipio. Bueno, de esta manera podemos generar regiones a partir digamos, de la dimensión espacial, con la característica de que todo lo que está dentro de cada una de esas regiones va a estar más cercano a ese punto central, a esa localidad central, que cualquier otro punto, ¿sí? Ahí entonces lo que hicimos fue regionalizar desde el punto de vista espacial. Luego tenemos el concepto de distribución espacial, ¿sí? Este concepto nos hace referencia a la forma en la que se reparten las entidades sobre la superficie terrestre. Acá tenemos que hacer referencia a que las características que se distribuyen sobre el espacio geográfico no son homogéneas, sino todo lo contrario. Es decir, hay una gran heterogeneidad en la distribución espacial de diversas variables. En este caso podemos ver un mapa coroplético, que es la forma más sencilla de mostrar esta diferenciación espacial y enfocarnos en el concepto de distribución. Cuando vemos, a partir de distintas tonalidades, ¿sí? de un color, las categorías de una variable cuantitativa, en este caso hablamos de la densidad, de la superficie urbana, de la proximidad, del hacinamiento crítico, ¿sí? Tenemos como primera instancia la distribución de variables a partir de estos mapas temáticos. Luego, si avanzamos en el análisis de asociación espacial, que considera a la correspondencia espacial encontrada entre las diferentes distribuciones espaciales, es decir, avanzando ya en una mayor complejidad y considerando la correspondencia entre dos distribuciones espaciales de variables, ¿sí? Logramos también determinar el grado de asociación entre estas dos variables, ¿sí? Bueno, y esto se puede lograr desde dos perspectivas. Desde el punto de vista de la geografía cuantitativa, utilizando el modelo vectorial, podemos obtener un puntaje o un índice, en este caso un índice de aglomeración urbano-poblacional, que nos va a resumir o a sintetizar el comportamiento de 4 variables, es decir, tenemos en ese puntaje una síntesis de la distribución espacial de esas 4 variables que forman parte de ese índice, ¿sí? Por otro lado, también desde la postura racionalista, trabajando con base de datos raster, podemos determinar zonas de aptitud de uso del suelo a partir de la superposición de determinadas características y poder llegar a la definición de potenciales conflictos entre usos del suelo. Ahí tenemos la cuenca hidrográfica del río Luján, podemos ver la aptitud para la conservación, la aptitud para el uso agrícola y la aptitud para el uso urbano, que se han definido a partir de ciertos criterios y se superpusieron esos criterios en formato de capas temáticas y hemos logrado acá ver los distintos grados de aptitud para cada uno de esos usos del suelo y se avanzó con la definición de potenciales conflictos que podrían llegar a suceder a partir de estos 3 mapas. Ya el concepto de interacción espacial considera la estructura de un espacio relacional en el que las localizaciones, las distancias y los vínculos son fundamentales para la definición de los espacios funcionales. Acá vamos a ver al espacio geográfico desde el punto de vista funcional. En este caso tenemos una cartografía de flujos elaborada por la doctora Noelia Príncipe, que publicó en un artículo de 2019, que se pueden ver un mapa lineal con una diferenciación en el grosor de las líneas en base a la intensidad del movimiento en su interior. En este caso son los flujos potenciales de población. Fíjense cómo tenemos líneas más gruesas y otras más delgadas,
Ahí podemos ver que el centro, ¿sí?, de interacción se da a partir de una ciudad que es Junín y de la relación con otras ciudades de un rango menor, que lo que van a hacer es van a definir la estructura funcional del área de estudio, que en ese caso es la región del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Luego, el concepto de evolución espacial. En este caso, considera la incorporación de la dimensión temporal a partir de captar la dinámica de las distribuciones espaciales. Nosotros ahí tenemos dos mapas de coberturas y usos del suelo del año 1990 y del año 2010, elaborado a partir de teledetección, ¿sí?, y de técnicas de análisis visual, que lo que hacemos es superponer un mapa con el otro a partir de la metodología del cruce tabular y generar lo que vemos a la derecha, que es el mapa de cambios de uso del suelo. A partir de superponer un mapa de distintos años, estos dos mapas de distintos años, podemos determinar aquellos cambios que se produjeron en los usos del suelo, ¿sí?, de un periodo a otro. En este caso, es un periodo de 20 años. Nosotros consideramos a la geografía como una ciencia del presente, que va a recurrir al pasado, como en este caso, para conocer la evolución de la dinámica de uso del suelo en estos 20 años, para entender la realidad actual de esa dinámica y ya considerada como una ciencia del futuro, como una ciencia prospectiva, avanzamos en ese análisis para generar modelos de crecimiento urbano a futuro y también de cambios de uso del suelo a futuro, ¿sí? Es decir, que nosotros con el concepto de evolución espacial vamos a considerar un aspecto importante de la geografía, que no lo tiene otra ciencia social, que es el de no solamente considerar los aspectos evolutivos del espacio geográfico desde el punto de vista histórico, sino también poder proyectar a futuro, ¿sí? Poder generar modelos que nos determinen cuáles son los sitios más aptos para el crecimiento urbano, de modo que podamos reducir el impacto negativo de este crecimiento en espacios naturales que son aptos para la conservación y restauración natural. Bien, otro de los aspectos, saliendo ya de lo que es el núcleo duro de la geografía, a partir de estos conceptos que son propios de nuestra ciencia, que brinda a otros científicos sociales estos conceptos y estas metodologías para que puedan aplicarlos en sus objetos de estudio, ¿sí? También hay que mencionar que forma parte de una comunidad científica. La comunidad científica de la geografía cuantitativa, que en Argentina tiene ya un poco más de 30 años, a partir, bueno, de la primera aparición del SIG en nuestro país, a fines de la década del 80, pero principalmente a partir de la década del 90 comienza una serie de publicaciones, de pocas, pero una serie de publicaciones que vienen a reafirmar esta postura cuantitativa en lo que actualmente denominamos como geografía cuantitativa basada en el uso de sistemas de información geográfica, ¿sí? Y los avances tecnológicos ya de esa época llevaron a que nos planteáramos los impactos que se estaban generando en la teoría y en la metodología de la geografía, ¿sí? En este caso podemos ver ahí un libro que es el mayor referente de la geografía cuantitativa a nivel nacional, ¿sí? E incluso desde el ámbito iberoamericano, que nos habla de un paradigma geotecnológico que, si bien nace de la geografía, ¿sí?, su principal aporte lo realiza a otras ciencias, ¿sí?, al brindarle estos conceptos, estas metodologías, ¿sí?, a científicos que no son geógrafos, ¿sí?, pero que
ven en la variable espacial una perspectiva de análisis importante para realizar sus estudios enfocados en distintas temáticas. Bueno, esto lo que ha dado que a partir de ya de este siglo, ¿sí? Comencemos a apreciar que esta comunidad científica va tomando cierta madurez disciplinar, con un gran desarrollo, ¿sí? Que siempre estuvo apoyado en la geotecnología como la postura científica, que nos permite poder lograr la resolución de problemáticas geográficas, y más que nada desde el ámbito de la geografía aplicada, que está orientada al ordenamiento territorial. Es decir, la geografía que está detrás de las tecnologías de información geográfica presenta la mayor utilidad en el ámbito del ordenamiento territorial. Cuando los geógrafos trabajamos generando aportes al ordenamiento territorial, lo estamos haciendo desde esta perspectiva paradigmática, ¿sí? Porque consideramos que la geografía como ciencia en un equipo interdisciplinario debe tener ese aporte que le va a dar esa identidad. De otra manera, la tarea del geógrafo o el lugar del geógrafo sin esta identidad sería irrelevante. Es decir, vamos a estar haciendo otro tipo de ciencia que no es geografía en un equipo interdisciplinario en donde ya hay sociólogos, ya hay historiadores, ya hay economistas. Entonces, ¿cuál es ese aporte que puede realizar el geógrafo para estar dentro de un equipo interdisciplinario? Bueno, lo que nosotros estamos diciendo es que el análisis espacial con tecnologías de información geográfica es la postura que va a darle la identidad a ese geógrafo en ese equipo interdisciplinario. Bueno, también en este marco de desarrollo académico de la postura cuantitativa basada en el uso de los sistemas de información geográfica, se fueron generando en las universidades nacionales una serie de entidades, como por ejemplo grupos de investigación, laboratorios geoinformáticos. En nuestro caso, el Laboratorio de Análisis Espacial y Sistemas de Información Geográfica, que está coordinado por la doctora Noelia Príncipe, en el INIGEO de la UNLU, el Laboratorio de Análisis Espacial y Tecnología de la Información Geográfica de la UNE, que también está coordinado por el doctor Cristian da Silva. Tenemos el Laboratorio de Geotecnologías de la Universidad Nacional del Sur, que está coordinado por la doctora Alejandra Geraldi, y así en otras universidades donde hay alguna carrera de geografía, ¿sí? De tal manera que estamos indicando que la presencia de los profesionales geógrafos que trabajan con tecnología de la información geográfica ha tenido un mayor crecimiento en estos últimos años. También dentro de esta comunidad tenemos que mencionar la importancia de llevar a cabo reuniones como reuniones científicas, como jornadas y congresos que van a cumplir con el objetivo de divulgar los conocimientos generados en el contexto del paradigma geotecnológico. Así como menciono también a las reuniones, como jornadas y congresos, el hecho de que hoy estemos acá inaugurando la segunda corte de esta carrera de especialización en tecnología de información geográfica, también nos indica el gran desarrollo de esta postura, ¿sí? No solamente en este tipo de carreras de especialización, sino también de maestría, ¿sí? Que lo que vienen es a reafirmar este gran desarrollo que ha tenido en estos últimos años la perspectiva del paradigma geotecnológico. Bien, acá les voy a mostrar, bueno, parte de lo que es la red ISIG, la Red Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica. Es una comunidad de geógrafos cuantitativos que trabaja con tecnología de la información geográfica, principalmente con sistemas de información geográfica,
que está a cargo de la realización de la Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica y de otras reuniones científicas, como por ejemplo, acá tenemos el Seminario Argentino de Geografía Cuantitativa, que se realizó en 2015, el segundo seminario. Este seminario, ya desde un punto de vista más nacional, un alcance nacional, fue una propuesta del doctor Gustavo Bussay, para reunir, ¿sí?, a los geógrafos que estaban trabajando en esta línea del análisis espacial cuantitativo para divulgar aquellos resultados que se estaban generando en los distintos grupos de investigación de nuestras universidades nacionales. Entonces ahí tenemos varios colegas conocidos, podemos ver, bueno, está Gustavo, está Liliana, está Osvaldo de la UNE, está Cristian. Entonces en el 2015, estábamos un poco más jóvenes en esa época, por lo menos yo. Bueno, se hizo en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Después, el año pasado también me tocó coordinar el sexto Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Tecnología de la Información Geográfica en la sede Capital Federal de la Universidad Nacional de Luján. Tuvimos un gran público internacional de México, Ecuador, Brasil, bueno, de Honduras, de varios países y de una gran cantidad de universidades nacionales que vienen a reafirmar lo que yo estoy diciendo, ¿sí? El gran interés, ¿sí?, y crecimiento de esta comunidad en los últimos años, de tal manera que podemos llegar a decir que la geografía cuantitativa es una de las corrientes que ha tenido mayor presencia dentro de toda la comunidad geográfica, porque no solamente estamos, digamos, teniendo un amplio alcance dentro de la disciplina de la geografía, sino ya fuera de nuestra ciencia, ¿sí? Mucho de lo que están viendo ustedes ahí, por ejemplo, de los colegas de la UADER, biólogos, ecólogos, ¿sí?, que utilizan las tecnologías de información geográfica, que utilizan los conceptos del análisis espacial para realizar sus investigaciones. Bueno, por ejemplo, ahí también estamos viendo el grupo acá de la UNE, un grupo numeroso que nos acompañó el año pasado. Y bueno, este año, hace ya muy poquito, se realizó la Conferencia Iberoamericana de Sistema de Información Geográfica en la Universidad de Extremadura, en Cáceres, en España. Bueno, arriba pueden ver gran parte de los participantes y abajo, en la imagen de abajo, están los colegas de Latinoamérica que, bueno, fueron a participar de esta importante conferencia que es a nivel ya internacional. Es la conferencia de mayor alcance de nuestra comunidad científica. Bueno, y también para este año, porque fíjense cómo seguimos manteniendo y ampliando las actividades desde nuestra postura paradigmática. Y este año vamos también a coordinar el sexto Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica. Muchos de los que están aquí presentes, que están iniciando esta carrera de posgrado, ¿sí?, están conociendo las reuniones científicas que son centrales en la tarea de la divulgación del conocimiento geográfico que generamos en nuestra comunidad. En octubre vamos a realizar este Congreso Nacional, y que ya viene de hace varios años. También acá estoy haciendo referencia a lo que mencioné anteriormente, de esta comunidad que está llevando a cabo este tipo de eventos, ¿sí?, para también generar lazos de cooperación entre distintos institutos. El primer Congreso Nacional de Tecnología de Información Geográfica se realizó en 2011. ¿Y saben qué? La primera universidad o instituto que lo realizó fue justamente la Universidad Nacional del Nordeste, ¿sí? Y este año, nosotros desde el Instituto de Investigaciones Geográficas asumimos el compromiso de darle continuidad a esta reunión científica de carácter nacional, con el objetivo de compartir todos los desarrollos que se vienen realizando desde los distintos grupos a nivel nacional.
Bien. Y también otra de las tareas con las que nos enfrentamos los geógrafos de la comunidad de la geografía cuantitativa es la de generar material que se puede materializar en publicaciones, ¿sí? Como en este caso la colección Espacialidades del Instituto de Investigaciones Geográficas, que pone a disposición una gran cantidad de libros que se pueden descargar de forma gratuita, ¿sí? Y lo que les voy a mostrar acá son, dentro de esa colección, ustedes van a poder ver el gran papel que están adquiriendo esta postura, ¿sí?, de la geografía cuantitativa en las distintas publicaciones. Por ejemplo, tenemos que el primer número de la colección de espacialidades es sobre geografía cuantitativa, ¿sí? Teoría y método de la geografía cuantitativa, que realizamos en conjunto con el doctor Busay, la doctora Sonia Lancelotti, el doctor Eloy Montes Galván, la doctora Nuria Príncipe. Luego tenemos otro libro que es el de Métodos Cuantitativos en Geografía Humana, un trabajo en conjunto con colegas de México. Tenemos métodos, el Atlas de Geografía Humana, ¿sí? Una gran producción cartográfica y de investigación, ¿sí?, en el área de estudio del área de influencia de la Universidad Nacional de Luján, que hemos generado una importante sistematización en base a todas estas metodologías y tecnologías. Luego también hay un libro de mi autoría, que es producto de mi tesis de maestría, que se enfoca en el análisis de clasificación espacial y de cambios de usos del suelo. Y más recientemente tenemos el libro del doctor Busay de Geografía del COVID-19, también tenemos el libro de Busay y Eloy Montes Galván de Estadística Espacial, y los últimos números son el de Pensando los Sistemas de Información Geográfica desde Iberoamérica, y el último, que es de Busay y Ernest Ruiz, que nos presentan, ¿sí?, la historia de los sistemas de información geográfica desde un punto de vista más de experiencia personal de los autores, de cómo atravesaron este ingreso de los SIG hasta la actualidad. Bien, es decir que tenemos una gran cantidad de material bibliográfico que no solo está realizado por los geógrafos del Instituto de Investigaciones Geográficas, sino que también están realizados en cooperación con otros grupos de investigación, tanto nacionales como de otros países. Y también quiero mencionar la importancia de las revistas que van a difundir los trabajos de investigación con resultados enfocados en la geografía aplicada, como en el caso de la revista Geografía y Sistemas de Información Geográfica, una revista creada en 2009 por el doctor Busay, que actualmente dirijo, que es una de las pocas revistas que se especializa, ¿sí?, en el análisis espacial cuantitativo y los sistemas de información geográfica. Estamos ahora actualmente editando el número 25 de la revista, y también este tipo de publicaciones dan cuenta de la vigencia, ¿sí?, del paradigma cuantitativo. Bien, avancemos ahora a considerar la geografía como una ciencia aplicada, ¿sí? Desde nuestra postura, que definimos a la geografía como una ciencia espacial, vamos a dar cuenta de que hay una estrecha relación con su carácter aplicado de nuestra ciencia, orientado ya al ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, la geografía cuantitativa, que apoya a la geografía aplicada, lo que va a permitir es la aplicación de los conocimientos geográficos para la resolución de determinadas problemáticas sociales. Acá tenemos un trabajo publicado por el doctor Busay y Claudia Baxendale en el 2013, que enfatizan en cuáles son los aportes, ¿sí?, de esta postura en el ordenamiento territorial. Podemos considerar al ordenamiento territorial como una práctica multidisciplinaria, ¿sí?, en donde hay dos grandes componentes, la planificación y la gestión territorial. Dentro de la planificación, ¿sí?, que es una instancia tecnológica, científica, ¿sí?, se va a realizar lo que es el plan como documento que guía las acciones futuras, en el que se van a realizar los diagnósticos territoriales y las propuestas de implementación. Por otro lado, la gestión territorial
da cuenta de la toma de decisiones ya desde un ámbito político institucional, en donde se realizan las tareas ejecutivas que van a materializar las propuestas, el control y seguimiento de acuerdo a esa propuesta de planificación. Entonces, dentro de la planificación territorial, el diagnóstico territorial es el que va a encontrar sustento científico en la geografía, ya que va a utilizar los procedimientos propios del análisis espacial, ¿sí?, para interpretar la estructura del espacio geográfico actual y las tendencias futuras. En la etapa de propuesta, ¿sí?, lo que se hace es apuntar a la búsqueda de alternativas que nos permitan modificar la estructura del sistema y las tendencias en la búsqueda de soluciones orientadas a cumplir uno de los objetivos propios de la geografía, que es, bueno, lograr el equilibrio territorial con eficiencia, sostenibilidad, desarrollo regional, la compatibilidad entre usos del suelo y la mejora en la calidad de vida ambiental y la calidad de vida de la población. Entonces, dentro de lo que es el diagnóstico territorial, las tecnologías de la información geográfica ocupan un lugar muy importante, ¿sí? En el primer caso, podemos enfocarnos en la distribución espacial para realizar el diagnóstico de los componentes, en nuestro caso, son los componentes demográfico, poblacional, económico, productivo y del medio natural. Vamos a trabajar con el concepto de distribución espacial y lo que vamos a realizar es un inventario digital a partir de la generación de mapas temáticos de variables. De esta manera, vamos a generar cartografía que nos permita analizar la distribución espacial de distintas características, ¿sí?, de distintas variables. En este caso pueden ser poblacionales, variables educativas, sanitarias, habitacionales. Es decir, vamos a tener como primer aporte dentro del diagnóstico territorial la generación de cartografía a partir de la elaboración de una base de datos, ¿sí?, que nos va a permitir ver esa distribución de cada una de las variables en cada uno de los componentes. Avanzando ya en lo que es el tratamiento de los datos espaciales, desde el concepto de asociación espacial, interacción espacial y evolución espacial, ¿sí?, generamos la aplicación de procedimientos del modelado cartográfico, también procedimientos de evaluación multicriterio, análisis de evolución temporal, análisis exploratorio de datos espaciales, análisis de procedimientos de clasificación y regionalización, procedimientos de análisis de áreas de influencia, accesibilidad e interacción espacial. Todo este tipo de análisis que yo les estoy enumerando, ustedes van a tener esa formación en esta carrera de posgrado, ¿sí?, a partir, bueno, de distintos cursos que se van a enfocar en alguna de estas metodologías. Voy a compartirles una reflexión que tiene que ver con lo que venimos trabajando. Es que dice que se vislumbra un inagotable campo temático de actuación donde se reafirma el carácter aplicado de la geografía, cuya finalidad apunta a mejorar la justicia espacial de la población, ¿sí? Entonces nosotros estamos convencidos de que este es el aporte principal de la geografía, y que este es el camino que debemos transitar a partir de considerar la postura cuantitativa apoyada en el uso de las tecnologías de la información geográfica para lograr resultados relevantes dentro de lo que es el ordenamiento territorial, lo cual le va a dar la identidad de nuestra ciencia y la utilidad de nuestra ciencia en un ámbito que está ligado a las políticas públicas, de tal manera que también podemos reafirmar a partir de esto la importancia de la geografía y la importancia de la variable espacial en este tipo de ámbitos que implican estudios, ¿sí?, que van a formar parte del diagnóstico de un territorio y la propuesta, ¿sí?, de distintas alternativas para mejorar
la calidad de vida de la población. Quiero compartir con ustedes un último trabajo que, como contaba Liliana, que esta semana ha recibido un reconocimiento, más que nada para que puedan ustedes ver materializado en este trabajo cómo se abordan las tecnologías de la información geográfica y cuáles son los resultados que se logran y la importancia que tienen. Desde hace ya varios años, como vengo investigando sobre las localidades del municipio en el que vivo, es un municipio mayormente rural, con no más de 25.000 habitantes, donde hay una gran cantidad de localidades rurales de menos de 1.000 habitantes, con una ciudad cabecera, que es la que concentra mayor población. Me propuse indagar sobre el crecimiento, ¿sí?, de la ciudad cabecera y las localidades menores a partir de las tecnologías de la información geográfica. Lo que les voy a mostrar ahora es un caso de aplicación, ¿sí?, de las tecnologías de la información geográfica en el ámbito local. Lo que hago es, bueno, llegar a definir a qué llamamos espacio urbano, es decir, que parto de un punto de vista teórico para poder generar esos mapas, ¿sí?, de áreas urbanas. Lo que planteo es que todo lo que es urbano, desde un punto de vista morfológico, está materializado a partir de una aglomeración de manzanas, ¿sí?, que contienen construcciones edilicias y que se encuentran conectadas por calles. Esa es mi definición de espacio urbano de la que yo parto. Entonces, después lo que tengo que hacer es determinar la superficie de expansión, es decir, a partir de qué metodología, ¿sí?, de la geografía yo puedo utilizar para poder medir esa expansión urbana. Bien, nosotros, como les mencioné, a partir de la superposición cartográfica de mapas de distintos años, voy a poder determinar la superficie de expansión. Esto se logra a partir del método de superposición cartográfica y de comparación entre esos dos mapas. De tal manera que voy a poder cuantificar la superficie, ¿sí?, que forma parte de ese proceso de expansión urbana, en este caso, durante 30 años. Cuando yo trabajo con tecnología de información geográfica, trabajamos con teledetección, imágenes satelitales y sistemas de información geográfica, nos apoyamos justamente en las imágenes satelitales como mapa base para poder delimitar, ¿sí?, las áreas urbanas. Lo que podemos ver acá es, desde un punto de vista temporal, una imagen de 2005 y una imagen de 2022, y pueden ver en color rojo aquellas áreas que ahora son urbanas, pero que en 2005 formaban parte del ámbito rural y natural, ¿sí? Fíjense cómo trabajando con Google Earth o con imágenes satelitales desde QGIS, que es el sistema de información geográfica, podemos generar estas bases de datos. Vamos a crear bases de datos, porque también es algo que tenemos que mencionar, que los datos es algo muy importante para este tipo de posturas, ¿sí? También sabemos que la disponibilidad de los datos a veces se dificulta, o en muchos casos es inconsistente, y nosotros tenemos que generar esas bases de datos. Ustedes, a partir de la formación de esta especialización, van a poder elaborar esas bases de datos y también van a poder realizar el análisis espacial a partir de esas bases de datos. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue generar la base de datos de áreas urbanas de distintos años a partir de imágenes satelitales, de manera que logramos este mapa temático que nos indica la evolución, ¿sí?, espacial desde 1990 a 2020. Podemos ver en tonalidad en color rojo aquellas áreas urbanas que forman parte de la expansión, es decir, lo nuevo que se agrega en este periodo de 30 años. De esta manera, lo que podemos ver, y lo que yo alertaba también en la reunión en la que se hace ese reconocimiento, que pasamos de un modelo de ciudad compacta a un modelo más fragmentado, más disperso, ¿sí? Y en el que esto no hace más que generar, podríamos decir, trabajo para los geógrafos cuantitativos, ¿sí?
Ustedes imagínense estos barrios, estos nuevos barrios que están a un radio de 3 a 4 kilómetros de la ciudad, del centro de la ciudad cabecera. De acá a 10 años, cuando el proceso de densificación sea mayor, la necesidad de una escuela secundaria, de una escuela primaria, de un jardín, de una salita de primeros, un centro de atención primaria de la salud. Imagínense el rol del geógrafo para poder determinar cuáles son los sitios más aptos para localizar una escuela, para localizar un jardín o cualquier servicio público frente a este crecimiento disperso, fragmentado, que está recién iniciando en esta ciudad, que se caracterizó desde su fundación como una ciudad compacta, una ciudad que se podía caminar, una ciudad peatonal, una ciudad en la que nos conocíamos todos, a la presencia actual de nuevos barrios, ¿sí? Distantes y en lugares que antes eran y no se imaginaban que podía llegar hasta ahí, pasando los límites incluso naturales y límites culturales que contenían ese crecimiento urbano. Entonces, a lo que voy es que nosotros como geógrafos tenemos que también mostrar este tipo de procesos y de alguna manera indicar cuáles podrían ser los impactos que se pueden generar si este crecimiento continúa a este ritmo, ¿sí? No nos olvidemos que la gestión de un gobierno municipal implica que tengan que llevar ciertos servicios a esas nuevas zonas, lo que genera un gran costo, ¿sí? En esta ciudad, por ejemplo, no hay un transporte de colectivos internos porque es tan chica que económicamente no es viable. Pero observen ahora, en el caso de que esta tendencia continúe, pensar en la propuesta de líneas internas de transporte público, por ejemplo, ¿sí? Son cosas que están surgiendo, ¿sí? Es decir, son demandas que están surgiendo y que los geógrafos estamos atentos a esta realidad y que los geógrafos estamos formados para poder dar alguna respuesta, ¿sí? De tal manera que mejoremos la justicia facial, en este caso en el ámbito urbano. Acá también les puedo mostrar, cuando mapeamos las localidades menores, que les dije que tienen menos de 1000 habitantes, las que están en amarillo, y fíjense todo lo que está en rojo, que son los nuevos barrios residenciales, que son extraurbanos, ¿sí? que están ajenos a ese crecimiento natural de las localidades. Observen la magnitud de la superficie, ¿sí? Incluso en muchos casos hay conflictos entre uso del suelo. Por ejemplo, Chacra San Andrés, que está en la localidad de Villa Ruiz, que ha llegado a ocupar, ¿sí? Parte de lo que es el valle de inundación de un arroyo, ¿sí? Y alambrarlo de tal manera que impide el paso de los vecinos que tradicionalmente iban a pescar a ese arroyo, ¿sí? Fíjense que ahí ya hablamos también de la generación de un conflicto de uso del suelo. Entonces, si nosotros conocemos a partir de información geográfica la dinámica de usos del suelo y de crecimiento urbano, vamos a poder tomar o vamos a poder brindar información, herramientas, diagnósticos para la toma de decisiones. Y ese actualmente es uno de los roles más importantes de los geógrafos cuantitativos que trabajamos con tecnologías de la información geográfica. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias Luis por esta exposición, la verdad que muy completa y desde la perspectiva geográfica, que bueno, que es el campo desde donde nosotros venimos. La verdad que este último ejemplo de aplicación y es el que
de alguna manera despierta las motivaciones para estudiar o para realizar este tipo de estudios territoriales, ¿no? Esta necesidad de adelantarnos precisamente a las demandas de la población para evitar los conflictos, para minimizar esas externalidades negativas que permanentemente aparecen en el espacio geográfico y que son motivo de conflictos, ¿no? De conflictos territoriales, socioterritoriales, y que si trabajáramos de manera, utilizando las tecnologías de la información geográfica y la información y las fuentes de base, las fuentes de información y las bases de datos que hoy tenemos, realmente podríamos adelantarnos a determinadas situaciones no deseadas, ¿no? Así que realmente muchas gracias por tu exposición. Yo no sé si hay alguien acá en nuestra sala o a través del chat que quiera preguntar algo. La verdad que, como dije, en lo que a mí respecta, fue una presentación muy completa, desde los orígenes de los sistemas de información geográfica hasta la aplicabilidad que hoy y que desde hace tiempo se le da, ¿no es cierto? Así que realmente felicitaciones. Y felicitaciones también a todo el grupo de la Universidad Nacional de Luján, porque como hemos visto, no solamente hay producción científica, sino también se propician las reuniones entre especialistas, y gracias por esa mención respecto de aquel 2011, cuando iniciamos los Congresos Nacionales de Tecnologías de la Información Geográfica acá en Resistencia, acá con nuestro grupo, y que tenemos la suerte de que hoy, 12 años después, todavía se están llevando adelante a lo largo de todo el país, ¿no? Así que gracias por esa mención especial. No sé si hay alguna región. Hay una pregunta del doctor Cuadra que está en el chat, Sí. que recién nos acompañó en el acto inicial, que es actualmente el vicedirector del Instituto de Geografía de aquí, que dice qué rol tiene o tendría la inteligencia artificial en los estudios territoriales como herramienta. Si hay alguna respuesta al respecto. Sí, sí, hay bueno, muy interesante la consulta, aparte por la actualidad de la inteligencia artificial, ¿no? Más que nada con el chat GPT. Yo creo que lo que está pasando con la inteligencia artificial también fue algo que ha pasado en gran parte de la historia de la humanidad, con los avances, ¿sí? Con los cambios que se han generado, con esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Nuestra postura, la geografía cuantitativa, atravesó y superó lo que en muchos casos fue una crisis, que es la automatización digital, es decir, la geografía cuantitativa fue la postura que ha logrado, ¿sí? Incorporarse al ámbito computacional, y eso lo ha hecho por las metodologías que ya se venían realizando. Entonces, en este caso de la inteligencia artificial, en primera instancia, los desarrollos actuales tienen que ver con la facilidad para la búsqueda de alguna solución. Y que tiene que ver con, por ejemplo, en la programación. Uno que no es especialista en programación, en códigos de programación, ¿sí? Consultándole a esta inteligencia artificial para que te dé ese código y que vos después lo copies y lo pegues, por ejemplo, en Google Engine, y a partir de eso vas a poder lograr el resultado, sin conocer el lenguaje de Java o de C++, o sea, cualquier tipo de lenguaje, es decir, que podemos trabajarlo sin ser especialistas con este tipo de inteligencia artificial. Ahora, eso es un aspecto. El otro aspecto es cómo incorporar la inteligencia artificial dentro de la geografía cuantitativa, ¿sí? De tal manera que nosotros, los usuarios, o le hagamos alguna consulta, ¿sí? Y que nos dé el resultado final. Pensemos en que le pidamos a ese programa un modelo de simulación de crecimiento urbano, es decir, quiero saber cómo va a crecer la ciudad de acá a 30 años.
a partir de tal modelo, a partir de tales datos y demás. Bueno, ese sería uno de los desarrollos que se puede llegar a perfilar de aquí en más, ¿sí? Y esperemos, y estoy seguro, de que la geografía cuantitativa está a la altura de poder generar aportes, ¿sí? Dentro de este contexto de la inteligencia artificial, porque esto es algo que para nosotros no es algo nuevo tampoco, ¿sí? Sí, lo que va a ser nuevo es esta generación de software que van a trabajar con una gran cantidad de datos espaciales y van a generar la automatización elevada de modelos, ¿sí? Que actualmente nosotros los estamos trabajando y que lo que va a hacer es que otros profesionales no geógrafos también puedan aprovechar este tipo de resultados, pero acá hay que ser cautos porque es algo muy reciente, es algo que todavía es incierto. Incluso aprovecho para invitarlos a todos en estos próximos días a leer nuestro número 25 de la Geografía Sistema de Información Geográfica, nuestra revista, que tenemos una nota editorial del doctor Cristian da Silva que está indagando justamente sobre esta pregunta que hizo Dante Cuadra, ¿sí? Entonces, nosotros, los geógrafos cuantitativos, lejos estamos de seguir alguna moda, porque estamos convencidos de que manteniendo los conceptos centrales que forman parte del núcleo duro de nuestra ciencia, siempre vamos a estar haciendo geografía, ¿sí? Y siempre vamos a tener la posibilidad de realizar los aportes necesarios que se puedan realizar desde nuestra ciencia. Gracias, gracias Luis. Bueno, qué lindo que Cristian, que también es parte de nuestra facultad acá, de nuestro laboratorio, pueda aportar en la revista que dirigís. Sí, no, sí. No, aparte, Alejandra, perdón, sí. perdón. No, esto de señalar también de que actualmente yo mencionaba hoy del crecimiento de nuestra comunidad científica, y podemos decir que hay una gran cantidad de jóvenes formados que, bueno, yo ya no soy tan joven, pero cuando íbamos a las reuniones, éramos pocos los geógrafos cuantitativos, y ahora con este tipo de reuniones se puede ver la gran cantidad de jóvenes que están interesados, ¿sí? Y que ven la importancia de incorporar la variable espacial y de utilizar las tecnologías de la información geográfica en sus investigaciones. Sí, sí, coincido plenamente. Para los que venimos desde hace más tiempo, hemos visto ese crecimiento y realmente es muy interesante, no solamente en la comunidad, sino que, bueno, las tecnologías son interdisciplinarias, son recursos utilizados por muchas disciplinas y eso hace que la comunidad crezca. Alejandra, Alejandra pregunta cómo considera el futuro de las TIC desde la postura de la geografía cuantitativa. Creo que eso en tu exposición y ahora recién lo has comentado, pero después sigue señalando qué rol consideras que juegan las diversas apps que están en el mercado en apoyo de la cartografía, SIG y teledetección. ¿Alguna respuesta general en torno a eso, si es que podés Sí, dar? el desarrollo geotecnológico ya traspasó lo que es el ámbito académico. Podemos hablar de la neogeografía. Hoy hablamos de la geografía global, definida por el doctor Bucay, como aquella geografía que la hacen los no geógrafos desde el ámbito científico. Y desde el ámbito de la neogeografía podremos también mencionar la relevancia que están adquiriendo las distintas aplicaciones, como por ejemplo Google Maps en un teléfono, en un dispositivo móvil, y que nos habla de la inteligencia espacial, ¿sí? Y de la utilización de toda la sociedad de este tipo de aplicaciones que no son más que la materialidad de los conceptos que nosotros mencionábamos y de la metodología que nosotros mencionábamos, es decir, que desconociéndolo o sin saberlo, estos usuarios de las aplicaciones móviles están haciendo geografía cuantitativa. Realmente, hoy digamos, el acceso a las aplicaciones que conllevan información geográfica desde un dispositivo móvil le ha dado otro tipo de
de usuarios a los conceptos geográficos y al uso de las tecnologías a través de un dispositivo por parte de todos los usuarios, ¿verdad? Bueno, Luis, nosotros te agradecemos, si no hay ninguna pregunta más, realmente ha sido muy interesante la conferencia, muy interesante también este intercambio. Agradecemos a los que se conectaron y que pudieron acompañarnos a lo largo de esta hora de charla, de conferencia. Te agradecemos a vos por esta posibilidad que tuvimos de escucharte y por haber aceptado esta conferencia inicial. Y nosotros acá en el aula estuvimos muy atentos durante toda la hora, escuchándote, y le vamos a dar continuidad a nuestra carrera y seguramente en algún momento ya nos pondremos en contacto para algún espacio curricular que el año que viene tendrás que tener a cargo. Bueno, Liliana, primero déjame agradecerte a vos por haber considerado mi participación. La verdad que estoy muy contento de estar aquí en este acto inaugural de la cohorte y me alegro de que tenga continuidad este tipo de carreras. También saludar a todos los presentes ahí en la sala y a los que están acá por la plataforma Zoom. La verdad que me sentí muy cómodo y espero que haya resultado de interés. Y bueno, saludo a todos, Liliana. Bueno, muchas gracias. Seguramente ha sido de mucho interés para todos. Gracias, Luis. Saludos a Gustavo, a Osvaldo, a Carlos, Yamila, bueno, a Dante, a todos los que pudieron acompañarnos a lo largo de esta hora. Gracias a todos. Hasta la próxima.